Bien, la intervención Recording in quirúrgica, ¿no? progress. El acto quirúrgico en sí, justamente tiene varios participantes y cada uno de ellos tiene una función, ¿ya? Entonces, la función de cada uno de los participantes va a permitir que la cirugía sea exitosa. Entonces, el equipo quirúrgico depende del éxito del tratamiento utilizado. El acto quirúrgico, ¿no? Es justamente la cirugía en sí y todos sus actores tienen un papel fundamental para que se culmine el acto quirúrgico de manera exitosa. Bueno, entonces, no solamente yo les mencionaba en la clase, es importante la cirugía en sí, sino el preoperatorio, preparar al paciente antes de la cirugía es clave, ¿ya? Y seguirlo después de su postoperatorio es aún más importante para el éxito de ese paciente que se va a operar. Bueno, el equipo operatorio, ojo con esta diapositiva, necesito que la graben, que la tengan bien en su cabeza, ¿no? Que está conformado por el cirujano, que es la cabeza del equipo, el anestesiólogo, los ayudantes, que pueden ser uno, que pueden ser dos, que pueden ser tres. Eso depende de la magnitud de la cirugía. Bueno, cuando es una cirugía menor, una cirugía pequeña, será un ayudante, ¿no? Cuando es una cirugía mayor, una cirugía de la parotomía abdominal, necesitará dos ayudantes. De una peritonitis, por ejemplo, donde uno necesita que te esté ayudando y el otro haciendo buena separación de los tejidos. Y la instrumentadora, ¿no? Que forma un papel muy importante, ¿no? Que sabe la secuencia de los pasos, ¿ya? Para justamente ayudarte y colaborarte dentro de la cirugía, ¿ya? Si bien no está contemplado aquí, pero me interesa que sepan que existe otra persona más importante que es la circulante, ¿ya? La circulante. Como primero el cirujano, el anestesiólogo, que son los dos especialistas, bueno, uno que se encarga de dormir al paciente y el otro que se encarga de operarlo, los ayudantes que ayudan al cirujano, la instrumentadora, que es la que instrumenta, pasa el material, cuenta el material, bueno, y la circulante, que es una persona que no está vestida, ¿no? De manera estéril y que te pasa el material que uno va precisando. Bueno, y que al final de la cirugía hace un conteo de las gasas y de las compresas, ¿no? Que ya están manchadas de sangre, que nosotros botamos a los basureros. Bueno, entonces, cirujano, anestesiólogo, ayudante, instrumentadora y circulante. Sigamos. Entonces, los componentes del equipo quirúrgico son, no se olviden, como número uno, el cirujano, ¿no? En una cirugía de rutina generalmente es un cirujano, pero en algunas cirugías complejas, como trasplantes, como este, derivación de vías biliares, ¿no? Como hepatectomía, siempre se necesitan dos o más, incluso cirujanos entran a operar, ¿ya? Y ayudantes pueden ser, como les dije, depende de la cirugía y de la magnitud de la cirugía, pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, incluso hasta pueden ser cuatro, ¿ya? La instrumentadora, ¿no? Generalmente en cirugías de trasplante hay dos instrumentadoras, ¿no? Porque se lo requiere. Siempre es de acuerdo a la magnitud del anestesiólogo, generalmente es uno y en cirugías grandes como cirugías de hepatectomía, trasplante, se necesitan dos anestesiólogos, ¿no? Las enfermeras, que aquí miren, justamente lo menciona, que la enfermera circulante, ¿no? Que puede haber un hemoterapeuta, un radiólogo que tome radiografía dentro del quirófano, un intensivista y un médico clínico, ¿ya? Pero ellos son como, digamos, equipo de apoyo que se requiere, se lo solicita en ciertas cirugías particulares, no así en toda la cirugía. Por ejemplo, si usted no va a necesitar radiografía, no necesita un radiólogo adentro del quirófano, ¿no? Entonces siempre se lo requieren con anticipación, ¿no? Generalmente cirugías programadas.
Esto, los que están aquí, ¿no? Si se dan cuenta la flechita que lo menciona, el cirujano, los ayudantes, ya sea primer ayudante, segundo ayudante, y la instrumentadora son los que están vestidos de manera aséptica, la vestimenta que nosotros hicimos en la práctica con todo de manera estéril, el lavado, la colocación de la bata, la colocación de los guantes. Entonces son ellos los que están vestidos de manera estéril o asépticamente, no así el anestesiólogo, ¿no? Que si bien está con su pijamita blanca, perdón, con su pijamita limpia, este, no está vestido de manera estéril. Bueno, entonces, sigamos. El jefe del quirófano, el jefe del equipo quirúrgico, ellos les mencioné anteriores oportunidades que es el cirujano, es responsable de la intervención, es el responsable del paciente, ¿ya? Entonces, la necesidad de que un cirujano tenga ciertas características es importante. O sea, ustedes dirán, no, cualquiera puede ser cirujano, es verdad. Generalmente uno en la universidad se da cuenta de que tiene las habilidades. Algunos tienen habilidades clínicas, otros tienen más habilidades manuales, que son habilidades un poco más quirúrgicas, que se acercan a la parte quirúrgica. Si bien hay algunas características dentro de la personalidad de los cirujanos, ¿no? Que tienen un patrón en común, ¿ya? Alguna cosa que uno siente que le falta cultivar, generalmente el cirujano se da cuenta y lo hace, lo cultiva, ¿no? Como dicen las características aquí mencionadas en esta diapositiva. Rapidez de raciocinio. ¿Qué significa eso? Que en el momento, no, yo tengo que saber con una decisión rápida de segundos qué hacer en una emergencia, por ejemplo, de un taponamiento cardíaco, de un neumotórax hipertensivo. Eso no te puede esperar minutos, no puede esperar horas, no puede esperar días, ¿no? Entonces, la rapidez de los cirujanos tiene que ser una virtud y tiene que estar presente en cada uno de los cirujanos. Bueno, las decisiones tienen que ser inmediatas y rápidas. Hay patologías de emergencia que no pueden esperar ni siquiera minutos. Hay que entrar directamente. Hay pacientes que entran de la puerta directo al quirófano y el cirujano tiene que entrar corriendo, ¿no? A veces ni lo conoce al paciente, no sabe ni su nombre, pero eso sucede en emergencias que son realmente importantes, ¿no? Después, una destreza natural. ¿De qué nos habla la destreza natural? De que justamente, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer nudos, cuando empecemos a hacer sutura, ¿no? Que ahí van a ver algunos que dicen, uy, ¿por qué la sutura a él le queda bonita y a mí me queda fea? ¿No? Entonces, ¿por qué él hace más rápido y yo hago más lento? Entonces, son habilidades que uno se va dando cuenta de que las tiene, ¿ya? Y aquel que no las tiene y le gusta la cirugía, las debe cultivar, porque tampoco es un don con el que uno nace, ¿no? Uno dice, Dios no te dice, usted va a ser cirujano, ¿no? Entonces, son habilidades que uno, ¿no? Si se esfuerza, si se enfoca, las puede ir cultivando y desarrollando. Entonces, las destrezas manuales se van a dar cuenta que algunos son más rápidos y tienen los puntos más bonitos, los nudos más rápidos, los nudos más bonitos. Bueno, entonces, pero esa es una habilidad que incluso se puede cultivar. Muchos no la tienen, pero la cultivan. La actitud de comandar. El cirujano siempre es el jefe del equipo, tanto de emergencia como del quirófano. ¿Ya? Siempre se lo pone el cirujano como director, digamos, de la emergencia, porque él es el que sabe clasificar qué necesita ese paciente, si ese paciente es clínico, su patología es clínica o su patología es quirúrgica. Entonces, la actitud de comandar no significa demandar. De comandar y de liderizar un quirófano significa que dentro del quirófano ¿ya? Él dirige, ¿no? Por favor, me separa acá, necesito una pinza, me va consiguiendo tal cosa, necesito un aspirador más fino, por favor, la luz no me está enfocando, la circulante que vaya a llamar a la familia porque de repente alguna cirugía se complica, ¿no? Entonces, eso significa comandar, digamos, liderizar y que todo fluya. No demandar, no de gritar, eso no es sinónimo de una virtud, digamos, ¿no? Y el equilibrio emocional, claro que es importante, porque justamente, ¿no?
suceden cosas catastróficas dentro del quirófano que muchas veces no son intencionales y no dependen de uno, ¿no? A veces existen patologías muy complejas, ¿no? Que dentro del quirófano se complica aún más la cosa y empieza a sangrar. Les doy un ejemplo, ¿no? Se lesiona una, qué sé yo, la arteria hepática. Bueno, la arteria hepática tiene una gran potencia. Ustedes saben que las arterias, la presión de las arterias, ¿no? Es importante, no así de las venas. Bueno, entonces el sangrado es lo que más pone nervioso al cirujano, ¿no? Pero una cosa es que te ponga nervioso y otra cosa es que te desequilibre y que entren en pánico, ¿no? Lo último que debe de hacer el cirujano es entrar en pánico, porque si el cirujano entra en pánico, todo el equipo quirúrgico entra en pánico. Ya, si usted se pone a gritar, a ponerse nervioso y a demostrar una debilidad ante el equipo quirúrgico, todo el equipo quirúrgico ve la estabilidad del cirujano y dice, ah, no, él lo tiene controlado. ¿Me entienden? Entonces el equilibrio emocional es muy importante, incluso te puede hasta temblar las manos y no responder el cuerpo por una cosa de shock, de que sabes que el paciente está en tus manos y que se puede morir si vos no haces algo, ¿no? Entonces, todas estas virtudes son puntuales y son importantes para el desarrollo de que un cirujano pueda llevar una cirugía. No es solamente saber la técnica, como se dan cuenta, es una parte de la técnica, pero todas estas características hacen que sea un cirujano competente y exitoso. Sigamos. Entonces, el cirujano debe poseer conocimientos, ¿no? Sobre estas áreas. Bueno, no puede haber un cirujano que diga, no, no sé anatomía, hoy no me acuerdo cómo era, por dónde iba la arteria, por dónde iba la vena. O sea, no existe eso. Tiene que conocer básicamente, y si se dan cuenta, la anatomía se lleva en primer año. Ustedes que ya están en tercero, algunos ya ni se acordarán, ¿no? Pero siempre es importante recordar, ¿no? Porque si bien uno ya estudió eso y ya lo pasó, la memoria es frágil. Entonces la anatomía, los cirujanos están obligados a saberla para operar. Si no, no se puede operar. Sin anatomía no se puede operar. La funcionalidad, ¿no? Y de cortar algún vaso, o ¿qué será esto? Lo voy a cortar. No, la función es importante y eso lo da los conocimientos en fisiología, ¿no? La fisiopatología es súper importante. La patología quirúrgica, es decir, cómo se comportan las enfermedades quirúrgicas, ¿no? ¿Por qué las apéndices empiezan a inflamarse y se revientan y hacen peritonitis, se perforan, hacen peritonitis en 24, 48, 72 horas? Entonces, conocer la patología quirúrgica es súper importante. ¿No? No así las vesículas, por ejemplo, que si bien usted puede tener piedras en su vesícula, ¿ya? Pero generalmente en pacientes sanos sin patología de base, la vesícula no se revienta. Usted puede tener años su piedra y no causarle, digamos, una enfermedad catastrófica como son las peritonitis. ¿Ya? Estoy hablando en pacientes sin patología de base, porque es verdad que muchas veces la vesícula se perfora en pacientes diabéticos, ¿ya? No es lo mismo paciente joven con cálculos en su vesícula sin patología de base. Bueno, entonces, conocer las patologías quirúrgicas, saber cuáles son su evolución, cuándo la patología quirúrgica puede esperar por la cirugía y cuándo no puede esperar por la cirugía. Las apéndices generalmente no esperan. Usted la diagnostica, usted la opera, ¿no? En cambio, las vesículas, las hernias, eso usted puede programar o lo programamos para el otro mes, lo programamos para la otra semana. Entonces, son patologías que pueden esperar para ser resueltas de manera quirúrgica, ¿ok? La técnica operatoria, claro que la tienen que saber. ¿Por qué? Porque sin una técnica, ¿no? ¿Por dónde van a empezar? ¿Cuáles son los pasos? Primero abro la piel, continúo tejido celular subcutáneo, ¿no? Está la aponeurosis. Tengo que abrir cuidadosamente la aponeurosis porque de repente hay músculo abajo, ¿no? De repente hay tejido adiposo, hay, o sea, todas esas capas, ¿no? Abdominales o ya sea en cuello o en cualquier otra estructura anatómica de nuestro cuerpo, debemos conocerla para ir paso a paso.
Usted no puede abrir con el bisturí directamente hasta el intestino. No, uno tiene que ir paso por paso. Todo tiene su técnica quirúrgica. Y obviamente, ¿no? Poseer aplicaciones permanentes en su perfeccionamiento, es decir, pulir lo que uno ya sabe, ¿no? Los conocimientos quirúrgicos y la aplicación de material y tecnología nueva que llega dentro de la cirugía, ¿ok? A ver. Entonces, la influencia, ¿no? El peso que un cirujano tiene sobre el equipo quirúrgico es importante. Entonces, el cirujano debe tener una actitud pasiva, bueno, tiene que ser humilde en aceptar algunos errores que somos humanos y también nos equivocamos. Bueno, tiene que tener la capacidad, ¿no? Y la cabeza abierta para escuchar consejos, ¿ya? Aceptar sugerencias, decir, doctor, ¿no? De repente estás operando con un residente, que generalmente en los hospitales públicos están los residentes, que son los, digamos, los cirujanos que se están formando. Hay residentes de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto, de quinto, depende de las especialidades. Neurocirugía, por ejemplo, son 5 años. Entonces, y de acuerdo al grado, ¿no? También de experiencia y de año que va el residente, ¿no? Uno puede escuchar, doctor, ¿no le parece que deberíamos hacer esto? Porque si hacemos esto otro, puede fallar en esto. Entonces, la capacidad que uno tenga, ¿no? De humildad, de decir, claro, perfecto, me parece bien tu técnica, ¿no? O me parece bien tu consejo, tu sugerencia. Entonces, esa capacidad de no egocentrismo y de decir, no, yo lo sé todo, cállate, no, 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 no opines. Entonces, toda esa armonía que debe reinar también en el quirófano, todas esas características los da el cirujano, para que ustedes vean que no es solamente que entra y opera, ¿no? Tiene que tener muchas habilidades, tiene que tener muchas virtudes para justamente ejecutar un acto quirúrgico, que pareciera que fuera entrar y operar. No, el hecho de mantener un quirófano armónico es sumamente clave. ¿Para qué? Para que seas bien recibido, para que los pacientes acudan a vos, para que te tengan confianza. Un cirujano que grita, que es atrevido, que no acepta consejo de nadie, que es aburrido. ¿Usted creen que los pacientes volverían donde este cirujano? No, obviamente que no. No inspira confianza, no inspira seguridad, no inspira armonía y no inspira paz, que es lo que generalmente un paciente que se va a someter a, a un procedimiento quirúrgico necesita, ¿no? Entonces, funciones del cirujano. ¿Cuáles son las funciones del cirujano frente al paciente, ¿no? Conocimiento del paciente y de la enfermedad. Usted no puede generalmente, a menos que sea cirugías de emergencias que entran directamente al quirófano, incluso así, usted en el camino se va informando cómo se llama el paciente, qué edad tiene, ¿me entienden, no? Entonces, conocimiento, pero generalmente, en la mayoría de los casos, le puedo decir un 98%, uno siempre lo ve al paciente, lo revisa al paciente, le pregunta todos los pormenores, bueno, de la cirugía, si tiene cirugía anterior, si tiene patología de base, todo eso importa, porque no es lo mismo operar a un paciente de 18 años sin ninguna patología de base, ¿ya? Que operar, por ejemplo, a ese mismo paciente de 18 años con una patología autoinmunitaria, por ejemplo. Ni siquiera les hablo de personas añosas, ni de abuelitos, ni de viejitos, ¿no? Les hablo del mismo paciente con la misma edad, con una patología determinante para la cirugía. ¿Ok? Entonces no es solamente entrar y operar. Eso lo hace cualquiera y eso les dije yo a ustedes en la clase. Entonces, el hecho de que tengan conocimiento sobre el paciente y sobre la enfermedad es fundamental. ¿Ya? Entonces, la función del cirujano ante los ayudantes tienen que ser órdenes claras, precisas, ¿no? Generalmente, la mayoría de los cirujanos exige silencio dentro del quirófano, bueno, y otros quizás le gusta colocar música, ¿no? Una música relajada. Eso depende de cada cirujano. Bueno, pero generalmente para su ayudante debe decir, sepárame aquí, necesito ver acá, no estoy viendo nada. O sea, son órdenes claras.
por favor, vamos a suturar enseguida eso, necesito que me ligues acá, o sea, para el ayudante son órdenes claras, tener un orden también dentro de la cirugía, ¿no? Y no desesperarse. ¿Ya? Otra función importante con el material es la verificación de la disponibilidad del cirujano. Antes de entrar a operar, debe saber, debe hacer conocer al equipo todo el material que va a necesitar, ¿ya? Para justamente prever todo eso con anticipación y no así poner en aprietos o en apuro al equipo, no a la circulante o a la instrumentadora al momento de la cirugía. ¿Qué tal si no solicitó qué sé yo, una pinza Fogarty y la necesitaba? Entonces verifique que se disponga, ¿no? Porque de repente ese era un instrumental básico o un instrumental fundamental para su cirugía y no verificó que estaba dentro del quirófano el equipo y se entró a operar a ciegas y lo necesita para continuar la cirugía y no está en el quirófano. Eso atrasa la cirugía, ¿no? Pone nervioso al equipo, la anestesia avanza y usted sigue ahí parado porque no tiene el material que precisaba justamente por no verificar la disponibilidad previamente, ¿ya? Evitar la acumulación de mucho material en la cirugía. Es decir, usted solicita una pinza, la solicita, la ocupa y la devuelve, ¿no? O lo deja caer en el campo y le dice a la enfermera, mientras usted sigue con la vista en la cirugía, por favor, vamos recogiendo las compresas, las pinzas, no me gusta ver nada. Entonces, mantener ese orden, esa limpieza es clave. ¿Para qué? Para no confundirnos, para no dejar gasas adentro, no dejar compresas adentro, no dejar pinzas adentro, ¿ok? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora, la técnica, ¿no? Usar una incisión, una vía de acceso, ¿no? Suficiente. Muchas veces algunos dicen por estética, no, hágame una herida pequeña, por favor, pero si su patología es compleja, yo no le voy a decir, no, le voy a hacer sí una herida pequeña, ¿no? Sabiendo que yo voy a necesitar ver bien porque ya es complicada la cirugía y yo haciendo una herida pequeña me estoy complicando aún más. Bueno, lo estético es lo último cuando el paciente está delicado, ¿no? Entonces, operar en etapas completas, dice, obviamente de inicio a fin, obedecer los tiempos operatorios. El ayudante, por ejemplo, tiene que saber los tiempos operatorios para saber ayudar bien. Aquel ayudante que ayuda bien y en el futuro quiere ser cirujano, va a ser buen cirujano. Pero hay algunos que no te ayudan, que ayudan mal, que no saben separar, que no saben los tiempos quirúrgicos, por eso no se pueden adelantar un paso. Entonces, cuando ya vos sabes el tiempo quirúrgico, fluye la cirugía, el tiempo quirúrgico es menor, ¿no? Porque justamente el ayudante tiene conocimiento. Bueno, obedecer la técnica preconocida, si bien todo tiene una técnica, muchas veces cuando la cirugía se complica hay que salir de la técnica, ¿no? Cuando la cosa se complica o cuando la anatomía está tergiversada o ya es una segunda reintervención, tercera reintervención y ya la anatomía no está virgen. ¿Ok? Mantener la limpieza, es siempre importante que los campos estén limpios, cambiar compresas, si ve que esa compresa está muy empapada de sangre, se la cambia para mantener justamente todo pulcro, ¿no? Tiene que hacer movimientos precisos, no puede ser brusco el cirujano, no puede dar puntos acelerados o bruscos porque los va a dar mal, ¿no? Generalmente el cirujano tiene buen pulso, el cirujano da buenos puntos, ¿no? Reconocer y corregir los deslices. Existen accidentes dentro de la cirugía, pero el saber corregirlo al momento que suceden es clave, ¿ya? Y la velocidad operatoria normal. Usted es de acuerdo a la complejidad. Si usted está operando un lipoma, no una bolita de grasa, no se puede tardar 5 horas, ¿me entiende? Entonces todo es de acuerdo a qué tipo de cirugía es. Ahora, si es un trasplante, qué sé yo, renal, pero claro que se tardará, si se puede tardar hasta 7 horas en una cirugía, 8 horas, las neurocirugías duran 7 horas, 5 horas, 4 horas. ¿Me entienden? Pero justifica, ¿ya? Porque todo tiene su tiempo quirúrgico. Tampoco se puede usted acelerar,
¿no? Por tardar menos y eso predispone a cometer errores por operar rápido, ¿no? Por eso es que siempre te dicen, el cirujano tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Te pregunta siempre la familia, ¿cuánto va a tardar? Y usted le puede decir un aproximado, pero al final tiene que terminar diciendo, es depende de la patología, depende de lo que nos encontremos adentro, ya si vemos que está todo bien, va a ser rápido, y si vemos que se complica un poco, pues tardaremos. Entonces nunca se dice la hora exacta, ni no voy a tardar 10 minutos y salgo. No se le puede emitir esa información ni al paciente ni a los familiares. Se puede dar un parámetro, ¿no? Pero no se puede decir, voy a tardar 40 minutos, ¿no? Porque si usted tarda una hora y usted le dijo 40 minutos, a los 45 minutos se va a empezar a poner nerviosa la familia y va a decir, algo está pasando. ¿Por qué nos dijo que iba a tardar 40? Porque medicina no es 2 más 2 4. Entonces nunca aseguren una hora, ¿no? Ni den información que no corresponde. Estas habilidades, ¿no? Y estas tres cosas son virtudes que se cultivan. Bueno, algunas habilidades ya vienen incorporadas en uno y justamente son las tres H que debe tener el cirujano, ¿no? La personalidad del cirujano tiene que tener estas tres H, que están en inglés, ¿no? Que una es cabeza, cabeza, ustedes dirán, ¿para qué? ¿No? Para justamente comandar una cirugía, mantener una tranquilidad, mantener una serenidad y ser una persona culta, bueno, y educada, ¿ya? Mantener una serenidad, una paz dentro de ustedes para que logren dirigir sus movimientos, que justamente es el segundo punto, que son las manos. Es esa habilidad y seguridad que muchas veces uno ya lo tiene innato y lo perfecciona. Y aquel que no nació con ello y lo cultiva también puede ser mejor cirujano que aquel que nació con el don. ¿Me entienden? Y corazón, porque uno tiene que tener el cariño y la bondad por aquel paciente que sufre, ¿ya? Y justamente mantener esa energía para comandar toda cirugía a la que entre. Bueno, cirujano, ¿no? Médico, puedo decir, médico, que no tenga empatía, que no tenga corazón, ¿no? Que no tenga humildad, no va a ser buen cirujano, ¿no? Nadie quiere a una persona arrogante, nadie quiere operarse con una persona atrevida, ¿ya? Entonces, estas tres características que siempre se las preguntan en el examen se las dicen, ¿cuáles son las tres H? Y ustedes, de repente las colocarán en inglés y le colocarán al lado ese igual y la traducción de cada uno. Bueno, entonces es importante esta diapositiva. El cirujano actual, el trabajo es dividido en la cirugía actual, el trabajo es dividido entre el cirujano y sus colaboradores. Bueno, es lo que les decía anteriormente. Uno tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo. Si bien usted es la cabeza del equipo, no se debe de creer que es el jefe de todos, ¿no? Porque ahí pierde la humildad, pierde el respeto, ¿no? Y todo el equipo quirúrgico se predispone a trabajar mal. Bueno, entonces ustedes, si bien es la cabeza del equipo, pero comandar la cirugía no es lo mismo que gritar o que insultar o que mandar. Bueno, sigamos. El cirujano es responsable. A ver, aquí hay dos personas que quieren unirse. Ya.
Bien, sigamos. Estábamos aquí, ¿no? El cirujano dice en esta parte del tema, ¿no? Es responsable realizando maniobras básicas, ¿ya? Es clave mantener la hemostasia, es decir, controlar el sangrado dentro de la cirugía. Se debe coordinar con todo el equipo de trabajo con el fin de disminuir el tiempo quirúrgico y que todo fluya en la cirugía, ¿ya? Entonces el cirujano cabe la tarea de escoger colaboradores estimulando ya y elogiando constantemente su desempeño. Es decir, yo voy a querer entrar a operar, ¿no? Con un ayudante que sea proactivo, ¿ya? Que dé su opinión dentro de la cirugía, que conozca los tiempos quirúrgicos, o sea, que sea buen ayudante, ¿no? Y no así voy a querer entrar con una persona que es floja, que no sabe los tiempos quirúrgicos, ¿no? Que no sabe ni vestirse, o sea, todas esas características. Un cirujano siempre quiere entrar seguro, porque se está jugando prácticamente su cabeza, ¿no? Y yo necesito una persona que me ayude, no que me perjudique. Bueno, si bien en la residencia uno que está en formación ya tiene que tener la paciencia con los residentes y enseñarles y explicarles, ¿no? Pero si usted le enseña una vez y ve que viene al quirófano y comete el mismo error que ya usted le explicó y le enseñó y comete 3 veces el mismo error, 4 veces el mismo error, quiere decir que no tiene ganas de aprender y más bien me está perjudicando, ya porque yo puedo dedicar mi tiempo a enseñar una vez, 2 veces, pero si ya la tercera veo que no hay un interés del receptor, entonces ya no voy a dar más mi tiempo, ¿me entienden, no? Entonces, decálogo de los deberes de el cirujano. Aquí siempre caen estas preguntitas de examen, las van a leer bien, las van a estudiar bien. Si ustedes la leen, si se dan cuenta, tiene bastante relación y tiene coherencia. Muchas veces no necesitan aprenderse de la de memoria, pero leerla y darse cuenta cuáles son los deberes, por ejemplo, como dice aquí, los deberes del cirujano son justamente deberá realizar una técnica rigurosa del tiempo padrón en toda la cirugía. Cada cirugía tiene una técnica quirúrgica, ¿ya? Tiene una técnica quirúrgica. Debe ajustar los tiempos, fíjense, ¿cuáles son los tiempos? Diéresis, ¿qué dijimos que era? Apertura, es decir, abrir, hacer una incisión a través del bisturí. Hemostasia, ¿qué es? Controlar el sangrado. Y síntesis, ¿qué es? Cerrado de la cavidad. Usted no puede dejar una cavidad sangrando adentro, por ejemplo, o cualquier estructura, ya sea si abren cuello, si abren tórax, no puede dejar sangrando de dentro nada. Usted tiene que verificar que no esté sangrando el paciente para cerrarlo, ¿ok? Entonces, mantener justamente estos tiempos de diéresis, control de hemorragia y el cierre de la estructura que usted ya abrió. El cirujano será preciso en el pedido de instrumental, tanto verbal como signos manuales. En la práctica yo les voy a enseñar, hay algunos movimientos con la mano donde usted no necesita ni pedir con la voz, suficiente que usted hable, perdón, suficiente que usted haga alguna maniobra con las manos, una seña, una señalización con las manos y la enfermera le va a entender qué es lo que usted está pidiendo. ¿Ok? Eso yo se lo voy a enseñar en la práctica, tanto a pedir, ¿no? Con la voz, de manera verbal, el material, porque todo material tiene su nombre, bueno, y ustedes tienen que saber pedirlo con los nombres precisos. Si usted se equivoca, ella le va a pasar lo que usted le está pidiendo. ¿Ya? Y muchas veces como a mí, por ejemplo, a mí no me gusta gritar en quirófano, de hecho me gusta mantener el silencio en quirófano con alguna música agradable, pero no me gusta mucho hablar. Yo soy bien tranquila en quirófano, no hablo mucho, entonces muchas veces la mayoría de las veces pido el material con señas, no hablo, ¿ya? Y generalmente la instrumentadora que trabaja contigo conoce cuáles ya son tus señas, ¿no? Hay algunas señas estándares y otras señas que ya son más personales y la enfermera te pasa el material que vos estás solicitando
con seña. Bueno, deberá extender la mano convenientemente para tomar el instrumento, ya evitando la reacomodación. ¿Eso qué significa? Si usted, digamos, pide un material y pone la mano, o sea, la mano para que le pasen ese material mal, ya la instrumentadora se lo va a pasar mal. Entonces, eso va a prolongar el tiempo quirúrgico, porque usted al ver que en su mano el material está mal o la pinza está volcada, un ejemplo, tiene que desvolcarla y para ello requiere unos segundos de tiempo. Esos tiempos, esos segundos son valiosos en el quirófano. Entonces, tiene que pedir el material y recibirlo de manera adecuada. Deberá permanecer constantemente con la vista sobre la herida, ¿ya? Otra característica importante, usted no debe soltar la vista de la herida. Usted al pedir un material solo extiende la mano, no así necesita mirarlo, el material. Usted sabe cómo lo está pidiendo, sabe cómo recibirlo y la enfermera sabe cómo entregarlo el material. ¿Ok? Entonces, deberá dejar sobre la mesa de la instrumentadora los instrumentos ya empleados. Generalmente se puede dejar en la mesa o en el campo operatorio y la enfermera lo va alzando y lo va acomodando en su mesa. ¿Ok? Deberá realizar la hemostasia ajustando tiempos. Deberá realizar la hemostasia ajustando tiempo con el primer ayudante, ¿no? Sincronizando acciones manuales. Exacto. Si usted agarra, y lo vamos a hacer todo esto en la práctica, si usted agarra un vaso sanguíneo y tiene con la pinza, lo tiene agarrado, mientras usted está agarrando el vaso para ligarlo, el ayudante ya tiene que ir pidiendo el hilo para ligar ese vaso sanguíneo. ¿Me entienden? Entonces esos son movimientos coordinados y sincronizados para disminuir el tiempo quirúrgico. Son muy importantes. Entonces ya ni siquiera se hablan, pero ya se conocen la forma de trabajo y se conocen cómo disminuir el tiempo quirúrgico. Deberá advertir con palabra o signos manuales cualquier acto quirúrgico del tipo padrón que desee ejecutar para no sorprender al equipo operatorio. Usted, cualquier cosa que requiera dentro de la cirugía, siempre es preciso pedir con tiempo. Hay algo se me movió aquí. Admitir, admitir. Hay dos personas que quieren ingresar. Bien, ingresando y habíamos dicho que la clase era a las 1:30, son las 2:15. Recording stopped. Sigamos acá. Deberá realizar Recording in la progress. síntesis de los tejidos, es decir, el cerrado de los tejidos, ajustando las técnicas sincronizadas con puntos separados o continuos, que eso lo vamos a aprender en la práctica, en las patitas de chancho que vamos a hacer. Hay algunas suturas también que vienen como grampa, ¿ya? Si consigo se las voy a llevar para que ustedes las vean, ¿ya? O intradérmicas, suturas intradérmicas que también la vamos a realizar en la práctica, en las patitas de chancho, ¿no? Y algunas en intestino, ¿ya? Deberá
imputarse a sí mismo con hidalguía y honrosa honestidad científica cualquier defecto o complicación en la ejecución del acto operatorio. ¿Esto qué significa? La autocrítica, ¿ya? No todas las cirugías le salen a uno como uno espera o como uno desea. Entonces, tener la capacidad de decir, esta cirugía la pude haber hecho mejor, necesito mejorar en este aspecto, esto me salió mal porque cometí este tipo de error. Entonces, todas esas características, el cirujano tiene que tener la capacidad de decir, fallé en esto, lo voy a mejorar para que en la próxima cirugía no cometa el mismo error. Entonces eso se llama autocrítica y saber reconocer el error que uno tiene. Los decálogos de los derechos del cirujano, ¿no? Que tenga los derechos de autoridad máxima en el acto operatorio, o sea, ya se van a dar cuenta en los quirófanos cuando vayan que hay algunas enfermeras, hay algunos enfermeros que son malos, que son atrevidos, que creen que ellos por ser mayor, a veces muchas veces te ven cirujano joven, ¿no? Y ellos por ser mayor de edad quieren dirigir o quieren enseñarte, entonces uno con respeto, ¿no? Siempre con respeto, tiene que hablar a la gente, ¿no? Hablar a las personas, hablar al equipo quirúrgico y de manera adecuada y correcta y respetuosa y quizás después de la cirugía y no en la misma cirugía, digamos, dar a conocer de que hubo una falta de respeto por parte de algún personal. O sea, nadie puede gritarle al cirujano, nadie puede, en teoría, ¿no? Porque a veces sucede, en esta vida sucede de todo. Y a veces se pelea la enfermera con el cirujano, que no sé qué, que yo le dije, bla, bla, bla. Entonces son cosas que no deberían suceder, pero suceden. Bueno, que sus acciones deben acatarse sin reparos ni consideraciones. Bueno, esto es en la teoría, ¿no? Siempre es importante consultar, porque uno no lo sabe todo. ¿Ya? Es importante compartir con el equipo quirúrgico qué opina sobre alguna decisión importante. Entonces yo, por ejemplo, me gusta siempre hacer partícipe al ayudante, a la instrumentadora, porque la experiencia de ellos también importa. Bueno, y uno que es cirujano joven, quizás tiene menos experiencia en algunos aspectos, y mantener la humildad, bueno, siempre es importante, que sus acciones deben obviamente deben acatarse, ¿no? Si yo estoy dando una orden, la enfermera no tiene por qué hacer lo contrario. Bueno, pero siempre justificado y siempre bajo el respeto. Que exija un ajuste de sincronización del equipo operatorio interdependiente, ¿no? Siempre que el cirujano se sienta incómodo con algo, lo manifiesta y se tiene que modificar porque que un cirujano esté operando 2, 3 horas incómodo, este, no debería ser, porque de por sí la cirugía es un estrés y tener otro agente externo que sea incómodo para el cirujano, eso va a influir en su desempeño y en su rendimiento, y eso no debe pasar, ¿ya? Que la instrumentadora cumpla el decálogo de los deberes y los derechos, que el primer ayudante cumpla el decálogo de los deberes y derechos también que tiene. Cada persona dentro del quirófano tiene sus deberes y también tiene sus derechos. Bien, que el segundo ayudante cumpla también sus deberes y derechos, que se mantenga una ejecución silenciosa, diligente y correcta. Bueno, como les dije, hay algunos cirujanos que les gusta mantener el silencio dentro del quirófano, otros que les gusta mantener una música tranquila, un ambiente más agradable, ¿no? Eso depende de cada uno. Que cada componente ocupe su puesto, su labor. Bueno, cada personaje dentro del quirófano tiene una función. Bueno, usted no se puede meter en la función de la instrumentadora y la instrumentadora no se puede meter en la función de usted como cirujano. Entonces, cada uno su función. Que la colaboración sea eficiente durante la obra quirúrgica. Eso está clarísimo. Que exija respeto, tolerancia y mucha comprensión. Entonces, los ayudantes, auxiliares o asistentes,
Deben ser formados generalmente con las mismas características del cirujano, porque se supone que los ayudantes, ¿no? A los residentes ayudantes son cirujanos en formación, ¿no? Y deben prácticamente seguir un mismo lineamiento para justamente mantener la misma técnica, ¿no? En el momento de aprender la técnica correcta y los tiempos fundamentales de la operación, es el momento de desarrollar un espíritu crítico y de buscar aprender nuevos conocimientos basados en principios lógicos y científicos. Es decir, cada cirujano que se está formando va a ver operar a diferentes cirujanos, va a estudiar la técnica y va a seguir la técnica en líneas generales, pero hay algunos detalles, ¿no? Que uno va aprendiendo de otro cirujano, ¿ya? Y si ves que eso optimiza el tiempo, hace que la cirugía sea más rápida, hace que la cirugía sea más prolija y que el paciente evolucione de manera más favorable, entonces el cirujano ayudante aplicará esos conocimientos. Bueno, las funciones del ayudante y de los auxiliares sobre el paciente. El ayudante, ¿qué hace? Prepara al paciente. O sea, es decir, no es que entra a operar directamente. Generalmente el ayudante prepara al paciente, coloca sonda Foley, coloca sonda nasogástrica, ve que tenga todos sus laboratorios, ve que estén todos los estudios, la radiografía, ¿no? Y posterior, ya, y generalmente el cirujano entra cuando ya están los campos puestos. El que pinta al paciente, el que le hace la asepsia, la antisepsia, el que coloca los campos o en los campos estériles dentro del campo operatorio es el primer ayudante, ¿ya? El cirujano entra generalmente y ya están puestos los campos, entra directamente a la cirugía, ¿ya? Y el ayudante realiza las curaciones postoperatorias, es decir, termina la cirugía, bueno, y el ayudante tiene esa función de hacerle el seguimiento al paciente, hacer las curaciones todos los días, si hay algo, una cosa que está yendo mal, informar al cirujano, bueno. Otra función de los ayudantes es exponer y ayudar con maniobras óptimas al cirujano. Bueno, entonces el primer ayudante es clave, ¿no? El primer ayudante, su función es tan importante como la del cirujano, porque si él no ayuda en nada, la cirugía no se puede realizar. Un cirujano no puede operar solo, a menos que sea un lipoma, una cosita mínima, pero estamos hablando de cirugías abdominales, cirugías de tórax, ¿no? Cirugías importantes. Entonces, siempre el primer ayudante, ¿no? Mantener la mesa, hay una mesa auxiliar de instrumento, a veces la hay, en cirugías menores no las hay, ya, pero mantener y verificar el control de la cirugía, mantener, estar atento. Usted no puede estar distraído dentro de la cirugía. El cirujano y el primer ayudante tienen que mantener el control de todo el equipo. Bueno, tiene que tener conocimiento de la técnica, porque si no tiene conocimiento de la técnica, no va a poder ayudar, no va a saber qué paso sigue, no va a poder adelantarse y anticiparse ante algún movimiento del cirujano. ¿Me entiende? Mientras el cirujano está haciendo una cosa, el ayudante, el primer ayudante puede ya estar haciendo otra, adelantando un paso. ¿Ya? Entonces, eso es importante en los primeros ayudantes. Y en los segundos ayudantes, mantener separados los campos. Generalmente, los internos, ¿no? Los que hemos pasado por el internado y hemos entrado a cirugía, hacemos de segundo ayudante. Y lo que hacemos es separar, ¿no? Con los separadores que vamos a conocer cuando toquemos la mesa instrumental, es separar las estructuras. Ya cortar los hilos, generalmente es el que corta los hilos, ¿no? Evitar iniciativas fuera de su responsabilidad, es decir, a veces se emocionan mucho y meten la mano donde no deben, ¿no? Y eso, una puede ocasionar algún accidente que el cirujano no espera, porque uno no espera, y el segundo ayudante no da órdenes, no pide generalmente nada, ningún material, ¿no? Puede alcanzar quizás el material, pero no lo pide, no da órdenes dentro del quirófano. Sustituir al primer ayudante o a la instrumentadora. Puede sustituir el segundo ayudante en el momento que este, el primer ayudante está haciendo una separación importante. Le piden al segundo ayudante que electrocautere algo o corte alguna estructura. Entonces, él puede también realizarlo. O incluso cuando no hay instrumentadora,
que en las emergencias en los hospitales San Juan de Dios y japonés siempre sucede, llegan emergencias y a veces no hay ni instrumentadora. Y el segundo ayudante al interno lo ponen para instrumentador. Y si usted no conoce las pinzas, va a pasar vergüenza. Entonces debe de conocer el material de instrumentación y cómo armar la mesa. Vamos a aprender en la práctica cómo armar la mesa quirúrgica. El primer auxiliar, el primer ayudante o primer auxiliar tiene como función primordial auxiliar al cirujano, ¿no? Abriendo el campo, exponiendo las vísceras, es decir, él es fundamental en la cirugía, el primer ayudante. Tiene que hacer que el cirujano opere lo más cómodo, lo más rápido y lo más exitoso posible. El papel del primer ayudante es activo, seca la sangre para cuando hay mucha sangre dentro del campo no se ven las estructuras. ¿No? Y yo no puedo secar y poner electrocauterio y separar, ¿me entienden? ¿No? Entonces, el primer ayudante separa, liga, colabora con el electro, si ve que está sangrando, él le puede dar presenta los hilos, hace una separación importante para que se vean bien las estructuras. En general, el primer ayudante se coloca siempre al frente del lado derecho del operador. ¿Ok? Ya vamos a ir armando los campos y vamos a ir posicionando dónde debe ir el primer ayudante. Debe ir al frente, bueno, del cirujano, generalmente en el lado derecho del operador. ¿Ya? Siempre le preguntan dónde debe ir la posición en el examen, dónde debe ir el primer ayudante. Si el cirujano está aquí, más o menos lo ponen. Si el cirujano está a la izquierda, ¿dónde va a ir el primer ayudante? Les hacen esas preguntas de examen. A la derecha debe ir atrás, ¿no? Debe ir, esas preguntitas les hacen, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Siempre el primer ayudante va al frente del cirujano, ¿no? Al lado derecho del operador. Otras atribuciones del ayudante son que deben llegar al quirófano junto con el paciente, con la historia y con los exámenes de radiografía. O sea, el cirujano puede llegar, eh, entonces decimos que el segundo ayudante, ¿no? El ayudante debe de llegar al quirófano con el paciente. El ayudante no puede llegar después del cirujano. Eso es imperdonable y catastrófico. ¿No? Y no es una cuestión de por respeto al cirujano o cosas así o por creerse más, sino que es la responsabilidad del ayudante que todo esté, que todo el material esté en quirófano, de verificar que, ¿no? De verificar al paciente, de hacerle la tricotomía, de verificar que esté depilado el paciente si es alguna cirugía abdominal y se requiera. Todos esos detalles lo tiene que digamos, preparar al paciente previo a la cirugía es el ayudante, ¿ya? Preparar, como dice aquí, los cuidados preoperatorios inmediatos, ver que esté con signos vitales estables, ver que esté con sonda Foley, nasogástrica, con buena vía. Muchas veces si no están con buena vía, ¿por dónde creen que va a pasar la anestesia? La anestesia es fuerte, ¿no? Y si tiene una bránula pequeña, una bránula número 24, por ejemplo, no pasa porque el Propofol, por ejemplo, que es un anestésico para la cirugía general, es oleoso, ¿no? Y es espeso. Y si usted le coloca una bránula 24, esa anestesia no va a pasar, no va a pasar por esa brándula, entonces tiene que tener una brándula gruesa, será 18, será 20, pero todo eso lo prepara el ayudante. Y si él no se cerciora de que justamente eso esté así, pues todo va a ir mal, ¿me entienden, no? Debe colaborar con la instrumentadora en el montaje de la mesa. Eso generalmente no lo hacemos hoy en día, pero si se requiere, lo debe de hacer el ayudante.
Debe orientar a la posición del paciente en la mesa. Hay ciertos tipos de cirugía, ¿ya? Que requieren una cierta posición. Entonces, el ayudante debe de advertir al equipo que el cirujano va a necesitar esa posición. Por favor, necesito que lo pongamos en esta posición al paciente. Él es el que prepara todo eso. Es el que le verifica que les pongan las vendas elásticas en los miembros inferiores cuando van a hacer cirugías mayores. Y aún así, pacientes coagulados, anticoagulados, ¿entienden? Es muy importante las vendas para que no hagan un TEP o un tromboembolismo pulmonar postoperatorio, pero eso todo lo tiene que verificar el ayudante. Debe orientar la posición del paciente en la mesa, eso ya dijimos, y hacer la asepsia. Él es el que pinta la región donde se va a hacer la cirugía y al cirujano ya llega cuando ya está todo acomodado. Bueno, permanecer junto al paciente hasta después de la anestesia. Siempre suceden intercurrencias, ¿no? En el momento ha sucedido que los pacientes se han caído de la cama después de su cirugía, de las camillas. Esas camillas a veces tienen algunas barandas, han visto, tienen algunas barandas de fierro. En los hospitales públicos esas barandas algunas las tienen, otras no las tienen. Algunos se olvidan de colocársela y ha sucedido no una, sino muchas veces que los pacientes han caído postoperatorio saliendo del quirófano. Imagínate que el paciente, tu padre que se esté operando, lo tumben o se caiga y nada, no lo asistan, ¿me entienden? ¿No ves? Entonces, él tiene que quedarse a su lado, el ayudante, hasta que la anestesia vaya pasando, bueno, y posteriormente pasarlo a su sala, consciente. Decálogos de deberes del primer ayudante. Entonces, el primer ayudante secundar, es decir, ayudar como segundo cirujano, ¿no? Al cirujano principal de forma sincrónica, saber cuándo secar, saber cuándo hacer electrocoagulación, adelantarse a los pasos, debe acompañar al segundo ayudante a preparar al enfermo, debe preparar al paciente, su obligación, conocer al paciente y prepararlo antes de la cirugía. Deberá comulgar ideas, coadyuvando inteligentemente el pensamiento del cirujano en silencio, con respeto y con buenos modales. Deberá colaborar de manera sincrónica, ya saben eso, ya se los mencioné. Durante la diéresis de los tejidos deberá secar la herida con tapones de gasas, o sea, secar la sangre, ¿no? Tanto en el inicio de la cirugía, en el medio, como al final de la cirugía. En las hemorragias actuará con pinzas hemostáticas, ¿no? De repente el cirujano agarre, ¿no? La parte que está sangrando y él liga, o si él logra agarrar la parte que está sangrando, el cirujano, él es el que liga, ¿no? Debe conocer la secuencia de la cirugía. Deberá durante la síntesis, es decir, durante el cerrado de la cavidad o del tejido que han abierto, hacer sutura, ya sea continua o con punto separado. Eso lo vamos a aprender en la práctica. Deberá introducir la aguja, ¿no? En el momento del pasaje para la sutura. Esos ya no se utilizan mucho esto, reverdín, agujas de reverdín, que son agujas que se montan los hilos. Ahora ya vienen, cuando ustedes nos toquen sutura, van a ver que ahora vienen los hilos ya montados dentro de las agujas. ¿Ya? Entonces eso ya no es muy necesario hoy en día. Deberá vigilar el ajuste de la herida, de la sutura y hacer la curación también después de la sutura, ¿no? Al otro día, ¿quién hace la curación? Lo hace el primer ayudante. Los derechos del primer ayudante. Deberá ser atendido en sus actos quirúrgicos por la instrumentadora, ¿ya? También el primer ayudante es importante, la instrumentadora lo asiste, él tiene el derecho también de pedir algún instrumental y que se lo escuche, ¿no? Él es como si fuera el segundo cirujano, ¿no? Deberá requerir al cirujano ajuste de actos manuales y técnicas precisas, ¿no? Debe exigir un ajuste en los actos manuales dentro del tiempo y precisión
Que la instrumentadora le coloque en las manos los hilos montados, eso lo vamos a aprender en la práctica, cómo pedir un hilo, cómo te lo va a pasar la enfermera, bueno, y cómo montarlo también, ya sea montado o ya sea en la mano directamente, ¿no? Tendrá derecho a exigir orden en la mesa accesoria, ¿no? De la instrumentación. Él es como un segundo cirujano, entonces tiene casi todos los derechos del cirujano, pero obviamente en cuestión jerárquica es inferior, ¿no? Que no se le atribuya responsabilidades gratuitas por complicaciones y defectos operatorios, es decir, no olvidemos que si bien es como un segundo cirujano, la responsabilidad absoluta del paciente si pasa algo dentro de la cirugía es del propio cirujano y no así del ayudante, ¿ya? Él puede ayudar, pero la responsabilidad única y exclusiva es del cirujano. Mm, mm. Otro derecho también, que es el segundo ayudante, colabore sincrónicamente como complemento en el acto del cirujano. La instrumentadora es un elemento importantísimo, ya importantísimo en el equipo quirúrgico. Nosotros les vamos a enseñar a ustedes a armar la mesa, que generalmente no la arman ustedes, lo arma la instrumentadora. Bueno, es la posición inicial de la escala de aprendizaje de todos los que aprenden a ser cirujano. Es decir, la instrumentadora, ¿no? Conoce minuciosamente cuáles son los pasos quirúrgicos más que el primer ayudante. Bueno, entonces ella muchas veces asiste más antes, ni siquiera la buena instrumentadora, ni siquiera hay que pedir el material. Ella conoce el tiempo quirúrgico y te lo pasa el material sin que vos se lo pidas porque sabe la secuencia de la cirugía. Entonces sabe qué pinza pasarte o qué pinza tener preparada para qué tipo de cirugía. Bueno, entonces ustedes se preguntarán quiénes son mejores en esta función, ¿no? En esta función de instrumentación. Generalmente, la mayoría, van a ver ustedes, la mayoría en tanto hospitales públicos como hospitales privados, ¿no? Este, la mujer se adapta mejor a la función de instrumentadora. ¿Por qué razón? La mujer, ¿no? Si bien el hombre tiene otras habilidades, la mujer le gusta el orden, por lo general. Hay sus excepciones donde hay mujeres que no les gusta el orden, ¿no? Pero no hablaremos de esos casos. Hablaremos de líneas generales donde la mujer siempre le gusta el orden, mantiene el orden y es más atenta a ciertos detalles como el conteo de gasas. No digo que no hay instrumentadores hombres. Hay, conozco a muchos y conozco a buenos también, ¿no? Pero por lo general estamos hablando. Las mujeres se adaptan más a esta función porque mantienen un orden, hacen un conteo de pinzas, ¿no? Entonces se adaptan mejor, son más gentiles, más amables, ¿no? Eh, digamos, mantienen una cordialidad dentro del quirófano. Entonces, el cirujano debe confiar en su instrumentadora, como hablamos anteriormente o pusimos un ejemplo en la clase. Si yo no confío en mi instrumentadora, voy a vivir, o sea, voy a operar con un miedo, porque yo tengo que darle la confianza y ella también se tiene que ganar la confianza de decir, bueno, vamos a trabajar en equipo y vos no me vas a perjudicar. Si vos me estás diciendo que son 10 gasas, yo voy a confiar que son 10 gasas, ¿me entendés? Porque no podés operar con tu enemigo, ¿no? ¿Qué tal si te dice son 10 gasas, doctora, y habían sido 11, ¿no? O habían sido 9, entonces tiene que ser exacto y tiene que haber una confianza y también el cirujano tiene que mantener un control y un orden para que justamente si se equivoca la instrumentadora de manera involuntaria, el cirujano esté atento o el primer ayudante también esté atento, ¿ok? Entonces, la instrumentadora confiere mayor velocidad y orden al cirujano. Entonces, la instrumentadora, si es lenta, si tarda, si no conoce los tiempos operatorios, si vos le pedís una cosa y no te lo va preparando, si le decís, vaya preparándomelo esto y no te lo prepara, atrasa la cirugía,
te ponen estrés a vos como cirujano. Entonces, todo eso, esas características son muy importantes en una instrumentadora. Entonces, la instrumentadora es encargada de la entrega y la recepción del material quirúrgico, es decir, las gasas, las compresas y todas las pinzas, todos los hilos y todas las agujas que se pasan también, ¿no? Entonces, la instrumentadora te informa a vos, doctora, estoy entrando con 20 gasas, con 10 compresas, ¿no? Y generalmente hay una pizarrita que la vamos a ir viendo ahí en quirófano. Nosotros la tenemos ahí en el quirófano de la Gabriel. Entonces esa pizarrita va haciendo un conteo de todas las gasas, de todas las compresas que van entrando a la cavidad, ¿no? Porque si usted entra con 20 compresas, 20 gasas, tiene que salir con esas 20 compresas y esas 20 gasas. Ninguna se puede perder, no existe que no aparece. Si no aparece la gasa, nadie se mueve, nadie se va y no, el cirujano no puede cerrar la cirugía. Entonces todos se ponen en plan de búsqueda de ese material hasta que se consigue, se cierra el conteo y recién, por tranquilidad tanto del cirujano como de la instrumentadora, como de todo el equipo y sobre todo del paciente, el material debe estar completo. La función de la instrumentadora, auxiliar con las curaciones al final de la operación. Termina la cirugía y la instrumentadora se queda curando la herida, ¿no? Colocando las gasitas o colocando la cinta micropore, ¿no? Pero ella es la que se queda hasta el final, ¿ya? Otra función para el cirujano es pasar los instrumentos, ¿no? Rápido, tratar de acelerar y de conocer los tiempos quirúrgicos para que sea rápido el pase del material y no demore, porque si ya demora, nosotros también demoramos en la cirugía y eso retrasa el tiempo quirúrgico. Conocer bien el arte de instrumentar, cómo pasar el material. Ya, nosotros le vamos a enseñar a ustedes cómo pasar en el momento que les toque instrumentar. Van a saber armar la mesa, van a saber pasar el material, van a saber el nombre del material. ¿Ya? Entonces, una de las funciones con el material justamente y el equipo es preparar la caja de material antes de la esterilización. Ellas saben cómo preparar un tambor de acuerdo a qué tipo de cirugía. Si es una cirugía menor, pues colocarán unas pinzas pequeñas o unas pinzas o pocas pinzas, ¿no? Si es una cirugía mayor, ellas prepararán en el tambor para esterilizar, pues todo tipo de pinzas de acuerdo a la cirugía. ¿Ya? Ella también tiene conocimiento sobre cómo montar la mesa quirúrgica. Bueno, solicitar devolución del material también del campo operatorio. Mientras uno está operando, ya van a escuchar que ellas mencionan, por favor, doctor, me va pasando su material, me va pasando las pinzas, porque muchas veces el cirujano se emociona y está ahí con 10 pinzas sobre su mesa, sobre su campo. Y eso no es muy adecuado porque debería ir pasando en las pinzas que va utilizando, ¿no? Entonces la instrumentadora tiene esa función de ir dirigiendo y decir, doctor, me va pasando su material, doctor, me va pasando, me faltan gasas, me va pasando las gasas, y ahí vos vas pasándole, ¿no? La limpieza de los instrumentos también está a cargo de ella, bueno, y el control de gasas y compresas. Las normas que rigen la actuación de la instrumentadora, la profesión de la instrumentadora exige dedicación al paciente, ya cariño al paciente, esmero al paciente, y no así, no queremos instrumentadoras aburridas ni que traten mal a los pacientes, ¿no? La instrumentadora guarda absoluto respeto tanto por todo el equipo, tanto por los ayudantes, los residentes, incluso hasta por los internos, ¿no? Y obviamente que para el cirujano también. Recordar que la misión de la instrumentadora es facilitar y acelerar el ritmo de la intervención. Queremos instrumentadoras rápidas y veloces para que la cirugía sea lo más rápido y veloz también. Durante el acto quirúrgico está prohibido que la instrumentadora hablar con las enfermeras, ¿no? Ponerse a charlar ahí o a comentarse de qué se hizo el fin de semana, si salió o no salió. No puede estar conversando con otra enfermera. Tiene que estar atenta a la cirugía. La instrumentadora debe evitar discusiones con el personal, tanto con el cirujano como
con los ayudantes, justamente para mantener un quirófano tranquilo, ¿no? Lleno de respeto, ¿no? El lavado de manos, ahora sí, las instrumentadoras son tremendamente jodidas con la asepsia y antisepsia. Y es su deber de ella que cuando, por ejemplo, ustedes como internos se contaminan, ella sí o sí lo va a decir. O le va a decir, no, autoridad se contaminó, por favor, vaya, lávese de nuevo. No lo hacen de mala gente, no lo hacen de mala onda, solo que en ese sentido ellas son formadas de manera muy estricta. Entonces, sí o sí se pasan, no, no dejan pasar cuando hay una contaminación. Incluso hasta el cirujano le dicen. El cirujano alguna vez se tocará a veces algún hombro de qué sé yo, de la enfermera o tocará del ayudante o por accidente toca el gorro con su mano del ayudante cuando se agachan mucho y la instrumentadora sí o sí le dice al cirujano, por favor, doctor, retírese el guante, le voy a cambiar de guante, está contaminado, ¿no? Y muchas veces ellas también se dan cuenta cuando el guante del cirujano se perfora. A veces el cirujano por la emoción de la cirugía, ¿no? Y por la concentración, no no se percata que su guante está perforado y la instrumentadora siempre está atenta a esos detalles y te dice, ¿no? Doctor, su cirujano, perdón, su guante está roto, por favor retírese lo que se lo voy a cambiar. Entonces, todos esos detalles es la instrumentadora la encargada. No debe pasear de un lado a otro, ya en lo posible evitar la producción de movimientos dentro del aire, perdón, los movimientos del aire dentro del quirófano, justamente para que una vez nos ponemos al lado del paciente, ya generalmente no se mueve nadie de ahí, ¿no? Hasta que termina el acto quirúrgico. Esta pregunta es muy importante, me interesa que la sepan bastante. Te pregunta, ¿cuáles son las zonas del delantal ya aséptico que tiene que conservar rigurosamente esterilizada? ¿Ya? Entonces, esta clásica pregunta de examen, ¿cuáles son las zonas, cuáles son las zonas asépticas que tiene que conservarse justamente la esterilidad, la limpieza, ¿no? Y la no contaminación? Entonces, ¿cuáles son? Son ambos miembros superiores, es decir, los dos brazos, bueno, a brazo, antebrazo y brazo, el pecho, el abdomen, hasta los costados. Bueno, incluye los costados, por eso les dijimos que se acuerdan cuando pasaban el cordón en la práctica, no debe pasar la línea media porque la parte de atrás ya se considera contaminado. Entonces, el cuello, que si se dan cuenta, los mandiles no cubren el cuello. Los hombros, la espalda son consideradas zonas contaminadas. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las zonas del delantal aséptico que se consideran contaminadas? El hombro, el cuello, la espalda son las zonas que se consideran contaminados. Si bien está cubierto el hombro por su mandil, ¿no? No se considera como si fuera una zona estéril. El cuello tampoco porque no lo cubre el mandil y la espalda, si se dan cuenta, cubre en un cierto porcentaje y al medio donde están los tiros y se ve tu ropa, no está estéril, no está cubierta totalmente, entonces también se considera contaminado. Entonces, por eso es que cuando nos damos la vuelta, tenemos que chocar espalda con espalda. Eso se lo voy a enseñar en la práctica. Entonces, debemos cuidar que los codos del delantal permanezcan estrictamente esterilizados, ya para no apoyarse en la mesa. Bueno, el deber de la instrumentadora conocer la técnica operatoria, ya eso lo mencioné, para que no atrasar la cirugía y conocer los instrumentos también de cada tipo de cirugía. Entonces, la instrumentadora, conocer los instrumentos y los nombres, mantener la asepsia, ¿no? Si se contamina algo, ella lo va a decir, tener listo todo el material de por si hay alguna hemorragia, ya tener listo para ligar, para cauterizar, para todas esas cosas, ¿ya?
eh, la diligencia y ajuste de acciones manuales, ella se adelanta, siempre está un paso adelante para no atrasar en la cirugía. Bueno, la limpieza y la acomodación del material también ella es encargada de eso para mantener un orden, entregar el instrumento, ya sea de manera verbal o con señalización. Ellas conocen esa señalización. Bueno, entregar sucesivamente los instrumentos sin que se lo pidan, eso ya lo dijimos también. A veces cuando hay ya muchos años operando con la misma instrumentadora, el cirujano ya no tiene ni que hablar. Ella sabe todo, ella lo conoce todo, sabe cómo opera el cirujano y sabe qué utiliza para la cirugía, ¿ya? Entonces debe guardar silencio absoluto, no puede estar ahí, como decimos vulgarmente, comadreando, tiene que estar concentrada en la cirugía. La instrumentadora, hay algo que vos no le podés tocar a una instrumentadora y es su mesa quirúrgica. Por eso les digo yo a ustedes, si ella, la instrumentadora, ¿se acuerdan que era la que los vestía a ustedes durante la vestimenta de la colocación de los guantes y la vestimenta? Si ella no está lavada y no está vestida, ustedes ni osen ir a lavarse antes que ella, ¿me entienden? Porque una se les va a reír y va a decir, ¿usted qué hace lavado si yo no me he lavado? O sea, ella es la primera en vestirse. Bueno, y no puede usted tocar su mesa tampoco. Le van a dar con las pinzas, ¿no? Hay algo que no hay que tocar es la mesa de la instrumentadora, porque ella es la que mantiene el control, ¿no? Y si usted le desordena algo ahí, desordena la cirugía, ya que le pidan los instrumentos con precisión, que no modifiquen la técnica que ya tiene un patrón, ¿no? Que se le, que se le permitan el tiempo necesario para sincronizar acciones manual, es decir, no pueden pedirle el cirujano una cosa y al mismo tiempo pedir el primer ayudante otra, y sobre eso otra vez el cirujano pedir tres cosas le han pedido al mismo tiempo. Entonces, hay que siempre mantener un orden para que justamente no se atropellen, ¿no? Que no le pidan varios instrumentos al mismo tiempo, eso ya lo dijimos, lo acabamos de decir. Que no le invadan la libertad de tomar los instrumentos en su mesa, es decir, que usted no meta la mano en la mesa de la instrumentadora, ¿no? Ella es la que sabe y es la que mantiene el orden en la mesa. Si usted agarra y por rapidez agarra de su instrumental, seguramente se va a ganar una tratada, ¿no? Que no le perturben su tranquilidad con expresiones chocantes, o sea, el respeto, ¿no? Usted le habla con respeto, ella también tiene que responder con respeto. Bueno, que no se precipiten los pedidos de los instrumental. Digamos, si toca un paso, no irle pidiendo varios instrumental que todavía no va a usar, porque ella se lo va a ir pasando y usted todavía no va a estar listo para recibirlo, ¿no? Entonces la va a dejar con la mano estirada y se va a molestar y esas cosas no deben pasar, ¿ya? Que requiera del cirujano orden. Si el cirujano es ordenado, ella también va a ser ordenada, ¿no? Que exija perfecto estado del material. La instrumentadora es la encargada de darse cuenta cuando las pinzas no funcionan, no agarran. Entonces hay algunas pinzas que te pasan mal y obviamente uno se molesta como cirujano porque ellas son las que tienen que verificar que esa pinza ya no funciona y deberías sacarla de la mesa. Pero sin embargo a veces te pasan ese material y vos decís, esta pinza no agarra, ¿por qué me pasa esto? Entonces ahí existen las discusiones a veces y las rivalidades. Anestesiólogo. El anestesiólogo, como todos saben, es encargado de, obviamente, pasar los medicamentos y anestesiar, dormir al paciente. Bueno, enterarse, obviamente, previo a anestesiar las patologías que tenga de base, si dializa, si es hepatópata, si es diabético, si tiene presión alta, todo esos aspectos lo debe saber el anestesiólogo antes de la cirugía. Prescribir el preanestésico, es decir, el anestesiólogo lo normal es que vaya y lo visite antes de la cirugía al paciente, le explique en qué va a consistir la anestesia, qué medicamentos le va a colocar. De repente el paciente es alérgico a algún medicamento de los anestésicos, entonces todo eso es importante que el anestesiólogo le explique ya previo a la cirugía. No debe abandonar al paciente, es decir, no se puede que el cirujano, perdón, que el anestesiólogo esté dando anestesia en un quirófano y en el otro, o sea, viendo
al mismo tiempo. No debería ser lo correcto eso, porque él tiene que estar a la cabeza del paciente cuidando todo el tiempo, al 100%. Debe informar al cirujano cuando existe alguna anormalidad dentro de la cirugía, cuando la presión se empieza a bajar, cuando empieza a subir, ¿no? Entonces, todas esas eventualidades, el anestesiólogo tiene que dar parte. ¿Cuáles son las funciones del anestesiólogo? Una de las funciones es evaluar de manera clínica, ¿no? La evaluación preanestésica, conocer bien al paciente, la asistencia durante la cirugía y los controles de las funciones vitales, ¿no? Otra de las funciones es que autoriza al cirujano para que pueda dar inicio a la cirugía cuando ya está anestesiado. A veces el cirujano ya quiere pintar el campo operatorio y el paciente todavía no está anestesiado. Entonces, él es el que autoriza. Siempre el cirujano pregunta, doctor, ¿ya podemos empezar? Y el anestesiólogo dirá, por favor, unos minutos, doctor, o pueden comenzar, ¿no? Nunca se comienza sin la orden del anestesiólogo. Entonces, se va manteniendo la información durante la cirugía. Es decir, una cirugía que pensé que iba a ser suave, que iba a durar media hora y, por desgracia, se complica y un ejemplo, va a durar más una hora, entonces el anestesiólogo debe de saberlo, porque él administra los medicamentos de acuerdo al tiempo quirúrgico estimado. Entonces, si una cirugía usted le dice, va a durar una hora, doctor, y dura 3 horas, entonces tiene que ir avisando al anestesiólogo y decirle, doctor, se está complicando esto, necesito, vamos a prolongar el tiempo quirúrgico. Y él no hay problema, dirá, ¿no? Entonces va administrando más medicamentos para que no se te empiece a despertar el paciente en media cirugía, que ha sucedido. De hecho, sucede muy seguido, ¿no? Entonces, siguiendo los tiempos y ayudándose, los anestesiólogos son muy importantes. Informar sobre alguna alteración, por ejemplo, hay algunos pacientes que hacen taquicardia dentro del quirófano, cosas así, o la presión se les sube mucho. Entonces, eso tiene que ir informando al anestesiólogo o al cirujano para que vayan viendo qué hacer, ¿no? El anestesiólogo debe verificar las instalaciones de la máquina de anestesia. Muchas veces las máquinas son diferentes y cuando uno viene un anestesiólogo nuevo a una máquina nueva, entonces tiene que verificar que no falle nada, ¿no? Porque, o sea, lo va a intubar al paciente y no puede fallar, no puede estar sin oxígeno, cosas así. Entonces, el anestesiólogo tiene esa función. Y en conjunto con el cirujano debe consultar qué tipo de cirugía va a hacer y de acuerdo al tipo de cirugía van a elegir entre los dos la anestesia. De repente, ejemplo, sea una, qué sé yo, sea una cesárea, ¿no? Sea una cesárea, pues va a ser, no pueden hacer anestesia general, eso ya todos lo sabemos, ¿no? De repente sea una apendicitis, bueno, y de acuerdo al tipo de apendicitis, digamos, tiempo de evolución 12 horas, entonces necesitará una raquidia. Ahora, si tiene una malformación, un ejemplo en la columna vertebral, una desviación o una hernia de disco, cosas así, que digamos que no es muy recomendable hacer anestesia en espalda, entonces el cirujano le informa al anestesiólogo, doctor, considere que este paciente es así, tiene estas características, entonces prefiero que le hagamos anestesia general. Entonces, entre ambos conversan para elegir el tipo de anestesia, ¿ya? Entonces el anestesiólogo controla la pérdida de sangre y de líquido. Él es el que le va colocando los sueros. Ya, si el paciente empieza a sangrar de manera masiva, él es el que pide la sangre. Por favor, tráigame sangre, necesito sangre. O sea, él es el que tiene el control hemodinámico del paciente. ¿Ya? Bueno, el otro tema es bien cortito. ¿Ya? Así que, ¿tienen alguna duda de acá? ¿Tienen alguna pregunta? Díganme qué dudas tienen. ¿Qué preguntas tienen? Está todo claro. De todos modos, siempre la práctica refuerza, siempre la práctica refuerza. Y van a ver que en la práctica, cuando empecemos a ver a los participantes dentro del quirófano, este, va a ser más fácil para ustedes memorizarse cuáles son las funciones e incluso ni siquiera tienen que memorizarse.
Por simple lógica, uno se va dando cuenta. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna duda? ¿Lo saben todo? ¿Están capísimos ya? Así los quiero ver en el examen, ¿no? Lo saben todo. Perfecto. El otro tema es bien cortito, lo vamos a hacer ahora para de una vez matar dos temas, ¿ya? Atentos ahí, no se vayan, no se aburran, tómense un traguito de agua, traguito de café, no traguito de cerveza, ¿no? Cuidado.